con la participación de María Fernanda González Gallardo, del Centro de Estudios Clásicos, Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la ponencia titulada Presencia de la Minerva de Broncense en Colegios Jesuitas de México. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes todavía. Muchas gracias al doctor José María Maestre, allá en Ecuador y en cualquier parte del mundo, porque él está en todos lados. También muchas gracias a la profesora Aurelia Vargas y a Elvia Carreño por la invitación y por dejarme participar. Y bueno, estoy muy contenta de poder estar aquí hoy. He estado escuchando desde la mañana las ponencias y la verdad me gustó mucho también poderme presentar después de Javier Espino, del doctor Javier Espino, porque entre todo lo que ha dicho él y por la mañana la profesora Gracia Terol, pues esto me ayuda y ya no será algo tan, pues no sé, no serán nombres tan lejanos y teorías tan lejanas las que ustedes escuchen. Entonces, bueno, voy a dar inicio y repito, muchas gracias a quienes están allá y gracias a quien esté viéndonos en alguna otra parte del mundo. Como hemos visto a lo largo de este evento, la presencia de las obras en las bibliotecas de los colegios jesuitas, pues nos habla del desarrollo de su pensamiento, ¿verdad? Pero también pues de ideologías que fueron combatiendo y a otras ideologías a las que se fueron añadiendo o fueron adaptando como suyas. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la presencia de una gramática latina de corte racionalista que ya mencionó por la mañana la profesora Gracia Terol y ahorita el profesor Javier Espino. Me refiero a la Minerva sive de causis linguae latinae de el humanista Francisco Sánchez de las Brosas. Quiero hablar en esta ocasión sobre la presencia de su obra en algunas bibliotecas y colegios de aquí de México y haré un énfasis en aquellas que pertenecieron a colegios jesuitas. Bueno, esta Minerva, la que digamos le llevó a la fama al brocense, fue la segunda edición, la que se publicó en Salamanca en 1587. Deben ustedes saber que en el 2023 se celebraron los 60 años de reapertura de la Biblioteca Nacional de México en el extemplo de San Agustín. Esta biblioteca ya estaba a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México. También se celebraron los 30 años de servicio del Fondo Reservado de la Biblioteca en Ciudad Universitaria de la UNAM. Asimismo, se celebró, como ahora acaba de decir el profesor Maestre, se celebró el 5º centenario del nacimiento del humanista Francisco Sánchez de las Brosas, conmemoración para la cual comencé a preparar este trabajo, que ahora presento aquí con algunos añadidos. Bueno, Francisco Sánchez de las Brosas fue un profesor de gramática y de retórica en la Universidad de Salamanca de la segunda mitad del siglo XVI. Él, como ya se ha mencionado, pues criticaba algunos puntos de enseñanza del latín, de Nebrija y también de los jesuitas, ¿no? Era enemigo de hablar latín porque consideraba que quien lo hablaba lo corrompía, ¿no? Decía que garrunt cui latine locuntur. Y pues sí, él es representante de lo que se ha llamado como gramáticas racionalistas, ¿no? ¿Por qué racionalistas? El nombre mismo de la Minerva lo dice, ¿no? O sea, estas gramáticas buscan la causa, buscan explicar la causa de los fenómenos. Buscan explicar los usos comunes de la lengua y dan explicaciones a los fenómenos gramaticales. Y bueno, la importancia de estas gramáticas estas gramáticas se basan mucho en el autor del siglo VI llamado Prisciano, ¿no? Prisciano de Cesarea, quien es famosísimo, pues, principalmente por sus últimos 2 libros de su arte, ¿no? Estos libros que nos hablan específicamente sobre sintaxis latina.
el Brocense explica, ¿no? Pues ya desde Prisciano, ¿verdad? Se explican estos dos niveles de descripción lingüística, donde uno se explica la sintaxis figurata, y para explicar la sintaxis figurata, pues habrá que usar, pues, razón, ¿verdad? Obviamente esta sintaxis figurata va a ser distinta a la sintaxis justa. Y la sintaxis figurata, entre otras cosas, ahí vamos a ver pues bastante presencia de la elipsis, ¿no? Que es algo que luego se le criticó al Brocense, que decían que veía elipsis por todos lados, ¿no? Y eso luego no gustó, ¿no? Por otra parte, bueno, ya sabemos, esta gramática irá siendo adoptada por quienes se oponían al método descriptivo que desarrollaron los jesuitas, del cual nos habló ahora el doctor Javier Espino. Quienes apoyaban esto eran también, quienes apoyaban estas críticas eran los jansenistas, ya sabemos, y después pues, los ilustrados, ¿verdad?, del siglo XVIII, con sus posteriores repercusiones en México, ¿no?, o Nueva España. Entonces, les quiero mostrar algunos ejemplares de la Minerva que pude localizar y estudiar en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México. El primer ejemplar, bueno, esta es la entrada al fondo reservado, y el primer ejemplar que les muestro se trata de la edición salmantina. Esta edición es de 1578 y, como podemos ver, y esto es muy importante para motivos de este encuentro, en este ejemplar se puede observar la marca de fuego del Colegio de San Pedro y San Pablo, del cual también ya nos habló Elvia Carreño. También vemos aquí los ex libris manuscritos en la primera hoja antes de la portada, que dice ad usum fratris Nicolai Montes o Morales, y en la portada Agustín de Rodríguez, personajes de los cuales lamentablemente no sabemos nada. Pero bueno, este ejemplar incluye la carta del Brocense a la Universidad de Salamanca y la aprobación del licenciado Luis de la Cruz Vasco. Debemos recordar que este colegio fue el primer colegio jesuita fundado en México en el siglo XVI. En este colegio se puso en práctica la ratio desde 1600 y profesores como Bernardino de Llanos y Tomás González en el siglo XVII o Santiago de Zamora en el XVIII, importantísimo porque en sus explicaciones gramaticales sobre sintaxis incorpora elementos muy, muy racionalistas, tomando nada más y nada menos que incluso a Lancelot en su Nouvelle Méthode. Estos profesores pertenecieron a este colegio. Además, aquí, en este colegio, desde muy temprano se contó con una imprenta. En 1576, el piamontés Antonio Ricardo, cuya imprenta estaba en ese colegio, obtuvo licencia para imprimir los textos que requerían los jesuitas, dando forma en inicio a todo el programa, ¿verdad?, del currículum de lo que se debía leer. Después de la expulsión de la compañía, eso pasó en 1767, algunos colegios volvieron a abrir, aunque con nuevos estatutos y bajo el cuidado del clero secular. Tiempo después, la biblioteca de este colegio nutrió de manera muy importante el acervo de la biblioteca de la Real y Pontificia Universidad de México. Entonces, la biblioteca de los jesuitas está íntimamente ligada a lo que después se volvió la Real y Pontificia Universidad de México. Así es nuestro lazo. La Minerva tuvo importantes comentaristas. Uno de ellos fue el protestante holandés Jacobo Perizonio, quien en 1687 incluyó sus comentarios a los de Gaspar Schiopio, otro de sus seguidores, ¿verdad?, publicados en 1663, e hizo una edición que doblaba el volumen de la primera y que se imprimió varias veces en los siglos XVII y XVIII. En 1714, Perizonio editó por cuarta vez esta obra, pero en Ámsterdam. Se trató de la siguiente diapositiva que van a ver, pero esperen, les digo algo más. Esta de 1714, publicada en la ciudad holandesa de Franeker, está a dos tintas y está dirigida a Sico van Goslinga, jurista y administrador de Franeker. En cuanto a la dedicatoria y el prefacio al lector, hay que decir que son distintos a los de la edición anterior, pero se repiten los dísticos del poeta y jurista Cornelis van Eck a Perizonio.
Esta cuarta edición es la que se encuentra en la Biblioteca Nacional de México y de la cual contamos con 4 ejemplares. El primer ejemplar tiene la marca de fuego del convento de Nuestra Señora de la Merced y comienza con el poema de Cornelis van Eck dirigido a Perisonio, seguido de la carta de la Universidad de Salamanca y la aprobación del licenciado Luis de la Cruz Vasco de 1585. Incluye una anotación manuscrita lamentablemente rayada, como pueden ver. Sobre el convento de Nuestra Señora de la Merced, habría que decir que a inicios del siglo XVIII tuvo entre sus maestros a Pedro Reynoso, autor de varios tratados gramaticales. El segundo ejemplar, también de 1714, tiene la marca de fuego del Convento Grande de San Francisco. En el recto de la primera hoja se observa un ex libris manuscrito que dice soy de, nada más, y el nombre ilegible de alguien, que no sabemos, pues, además del ex libris en estampa del convento de San Francisco, que dice ex biblioteca magni mexicani conventus francisci. A decir de Ignacio Osorio, ya nombrado también por Javier Espino, y que fue un gran estudioso de toda la cultura clásica aquí en México, esta biblioteca fue la más importante de la provincia franciscana del Santo Evangelio de México, porque es el convento donde residían los mandos de toda la provincia y la comunidad más numerosa. A diferencia de los otros 2 ejemplares, el tercero conserva a manera de frontispicio un grabado de la diosa Minerva, quien está acompañada de querubines con libros e instrumentos de lectura en las manos. En la esquina inferior izquierda del grabado, 2 de estos seres sostienen la portada de la misma edición, es decir, es una metaportada. En la parte superior, otros 2 pequeños personajes sujetan unas cartelas con el nombre de Sanctius, o sea, el rosense, Ursinus, Shopio, Linaker, Bala, Scaliger, Bangius y Bosius, estos seguidores. Si se dan cuenta, como la línea, ¿no? La línea seguidora de Sánchez de las Brosas. Pero además vemos en esta portada la obra de Priciano. Está abajo, bueno, está ahí marcado en lo amarillo. Y lo vemos ahí porque ya sabemos que abreva, ¿verdad? Sánchez de las Brosas y por tanto Perisonio de él. Esta obrita está ahí marcada en amarillo. Además, pueden verse también en la parte inferior hojas con el nombre de Helio y de Barrón, autores, ya sabemos, de la antigüedad. La portada del ejemplar incluye el ex libris impreso ex biblios ren card imperialis, lo que indica que perteneció a la biblioteca del cardenal Giuseppe Renato Imperiali, y no se observa ninguna marca de fuego. El cuarto y último ejemplar, también con el frontispicio de Minerva, tiene anotaciones manuscritas rayadas en la portada. Incluye el ex libris en estampa de la Biblioteca Turriana y una marca de fuego borrada. La Turriana fue en su inicio la biblioteca de Luis Antonio de Torres, chantre de la catedral, quien al morir en 1756 legó sus libros a sus sobrinos Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón. Este último se encargó de concluir las disposiciones testamentarias de su familia, como la donación de la Biblioteca de la Catedral de México en 1789. En su mayoría, los libros de esta biblioteca eran de temática religiosa y humanista. En el examen de los distintos ejemplares, ha sido posible observar que el proemio al lector fue obra de censura. En la continuación del índice de libros prohibidos y mandados expurgar, publicado en 1747, se consignó la obra de Francisco Sánchez de las Brosas como una a expurgar, mientras que según el índice de los libros prohibidos por el Santo Oficio de la Inquisición Española de 1873, en un edicto del 20 de junio de 1777, el Santo Oficio especificó que la Minerva Pseudecausis Linguae Latinae de Ámsterdam, de 1552, aunque eso es una errata, no debería decir 1552, dice ahí que se borre desde unde et solent hasta falsamque refelendam funditus, en el prefacio de Perisonio. Y ahí ya debemos más o menos pensar en por qué por qué la Inquisición metió ahí esta censura, ¿verdad? Haciendo a un lado el error de la fecha de publicación, pues ni siquiera la primera edición, la salmantina, había visto la luz en 1552, el texto referido concuerda con lo que vimos eliminado en los ejemplares anteriores. El cuarto ejemplar también es consecuente con el edicto.
ya que incluye en el verso de la portada la anotación manuscrita. Expurgue este libro por comisión especial del Santo Tribunal de Sevilla en este año en el convento de San Agustín de Cádiz, con la firma del fray del hermano Diego Jiménez. Además, la carta al lector está deliberadamente tachada. La censura en los primeros 2 ejemplares llega al punto de la mutilación. El primero no tiene la carta dedicatoria al lector. Al parecer, el censor prefirió eliminar todo eso y comienza con el poema de Van Eyck a Perisonio. Mientras que el segundo solo no tiene las 2 hojas de la carta al lector que corresponden al fragmento que se pedía eliminar. El tercer ejemplar, en cambio, es el único que está completo. Bueno, estas que les acabo de enseñar son las que están rotas, expurgadas, tachadas. El tercer ejemplar, ahora este mismo, este es ahora el que ven. El tercer ejemplar, en cambio, es el único que está completo. Como dijimos, este perteneció a la biblioteca del cardenal Giuseppe Renato Imperiali, a quien, como persona pía y docta, cuyo fin sería servir en servicio de la Santa Iglesia y fe católica, se le concedían licencias para tener y leer libros prohibidos. En el catálogo de la biblioteca de este cardenal, quien dicho sea de paso estuvo a punto de ser papa en 1730, puede verse que, además, tenía la tercera edición de la Minerva comentada por Perisonio, también tenía la comentada por Shopio. Ahí lo podemos ver. Esta biblioteca fue subastada en 1793 y la colección se dispersó. Ahora bien, el fragmento de Perisonio que el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición censuró está introducido por una pregunta dirigida al lector, en la que el autor justifica su labor por dedicarse a aclarar la opinión que tenían los teólogos tridentinos acerca de los gramáticos. Bueno, arriba les presento el texto sin censura y abajo el que está censurado, y arriba, donde está la flechita amarilla, es la pregunta que introduce, que dice en español: tal vez te admires, lector, de que yo quiera gastar tanto empeño y tiempo en estas cosas, lo que hubiera podido dedicar más a otros asuntos de gusto público y de fama favorable. Pues, ¿qué hay más vil y despreciable ahora incluso entre ellos, quienes piensan que son doctos, que la palabra gramáticos? Y pasa a su argumentación, que es lo que debía tacharse según la Inquisición. Es donde empieza con unde et solent, que dice: de ahí que suelan llamar gramáticos a los hombres de este tipo, por el oprobio a ellos, a quienes quieren que se desdeñe, a pesar de que ellos mismos exigen una interpretación razonada de la gramática también en los libros sagrados, en particular a los más antiguos, a los que comúnmente llamamos padres de la Iglesia, y que los intérpretes o traductores contemporáneos, quienes han despreciado la interpretación razonada de la gramática, de igual manera reprochan severamente. Es decir, que los teólogos, en contra de sus propias exigencias académicas, desaprueban las interpretaciones de los gramáticos y buscan perjudicarlos. Enseguida, Perisonio retoma las palabras de Federico Gronovio acerca de quienes eligen de mala manera la palabra gramáticos. Hace un llamado acerca de la utilidad del estudio de las lenguas en las que fueron escritas las ciencias que se retoman de la antigüedad y coloca al uso como la razón para interpretar a los autores. Y dice: pero ciertamente inelegantes, como muy sutilmente con Gronovio padre en el libro acerca del dinero antiguo, diré, comillas, son los hombres quienes utilizan esta palabra, es decir, gramáticos, para injuriar, pues no puede prestarse algo más útil a todas las ciencias retomadas desde la antigüedad que la gramática de aquellas lenguas con las cuales antiguamente fueron escritas, y declarar el uso, que es el único y el más cierto fundamento de interpretación de los autores antiguos. De ahí pasa abiertamente a acusar a los teólogos de interpretar de modo arbitrario las escrituras y de querer excluir de las interpretaciones a los gramáticos. Y dice: por ello, no consideramos el asunto de manera absurda, sino de manera civilizada. Los teólogos tridentinos, como sometían la Sagrada Escritura completamente a sus arbitrios y decretos, pensaban que los gramáticos debían quedar excluidos de interpretarla cuando veían que aquellos, si eran admitidos, iban a exponer la Sagrada Escritura la mayoría de las veces por mucho de manera distinta a la que querían ellos mismos, quienes buscaban no el verdadero sentido de la palabra, sino el sentido acomodado únicamente a sus dogmas.
Continúa exponiendo el miedo que tenían los teólogos por ser refutados en sus interpretaciones por los gramáticos y termina alabando la gramática como aquella capaz de revelar la verdadera palabra. Y dice, en consecuencia, como no se atrevían a rechazar y extinguir abiertamente la autoridad misma de los libros sagrados, entonces querían abolir una correcta interpretación, que debía hacerse mediante el razonamiento gramatical, para que, como ellos mismos decían, los gramáticos o quienes explicaban la escritura con aquel método no refutaran fácilmente a los teólogos, que se apoyaban únicamente en decretos y versiones recibidas en la Iglesia. Solamente a ellos les atemorizaba la interpretación razonada de la gramática. Esta tiene gran fuerza para investigar y declarar la verdadera opinión de los escritores antiguos y para desaprobar la falsa desde los cimientos, que es donde termina la censura. Falsamque referendam funditus. Como era de esperarse, estas palabras, ¿verdad?, no fueron del agrado de los religiosos, y fue específicamente lo que el censor del cuarto ejemplar eligió tachar. Considero importante remarcar que en esta obra se censuró al comentarista Perizonius, no al brocense. En la Minerva, Sánchez de las Brozas arremete contra gramáticos anteriores, pero no contra teólogos o interpretaciones dogmáticas, como sí lo hizo en otros lugares y por lo que estuvo sometido a 2 procesos. La muestra de estos 4 ejemplares es un ejemplo de lo complicado que resultaba el control de los textos a posteriori, no solo por la necesidad de seleccionar el contenido a tachar, sino también porque requería mucho tiempo revisar libro por libro. De ahí que haya habido censores que arrancaran hojas completas, como se observó en los primeros 2 ejemplares. Por último, la otra obra del brocense que está en la Biblioteca Nacional de México es su ópera Omnia, compilada por Gregorio Mayans, publicada en 1766 en Ginebra. El ejemplar incluye el ex libris en estampa que dice: este libro y otros de todas ciencias y facultades se hallará en Valencia en la librería de Mayén junto a San Martín y no tiene ninguna marca de fuego. Sobre esta librería sabemos que fue la más importante de Valencia en la segunda mitad del siglo XVIII. Según el Catálogo de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, ADABI, la obra del brocense estuvo presente en otros conventos de México y hoy se encuentra en distintas bibliotecas. Vemos ahí la primera, que está en la Palafoxiana, en Puebla, que sería las Verae Brevesque Grammatices Latina e Institutiones, de 1576. Como ven, el brocense pues no solamente escribió la Minerva, esta sería más bien una obra mucho más introductoria de gramática latina. Además, tenemos la Minerva de 1578, o sea, la Salmantina, en la Palafoxiana también, y por su marca de fuego podemos saber que fue utilizada en el Colegio de San Juan de Dios. Del comentario de Perizonio se encuentran las ediciones quinta y séptima, también en la Palafoxiana. Lo que está en azulito es lo relativo a la Palafoxiana. Ahí hay 2 en azulito y la siguiente. Y me regreso. Además, podemos ver que del comentario de Perizonio, que sería lo que les comencé a enseñar hoy, se encuentran las ediciones quinta y séptima en la Palafoxiana. Sí, por el ex libris en estampa se sabe que esta séptima edición y las Verae Brevesque pertenecieron a finales del siglo XVIII a Josep María Couto y Bea, sacerdote católico y diputado mexicano de ideología liberal, que llegó a ser rector de San Ildefonso y quien fue perseguido y encarcelado durante la restauración del régimen absolutista de Fernando VII. La quinta edición también se conserva en el fondo reservado de la Biblioteca Florencio Rosas. Tiene el sello en tinta del Seminario Conciliar de Querétaro, además del ex libris manuscrito del doctor Agustín Pomposo Fernández y la nota de expurgado de orden del Santo Oficio según el Edicto VII de septiembre de 1760 por Juan López Prado. La sexta edición del comentario de Perizonio, la de 1752, se conserva en la colección antigua de la Biblioteca Francisco Burgoa. Tiene la marca de fuego de la Casa del Noviciado de la Compañía de Jesús de Oaxaca. Es lo que está marcado en verde. Y la del convento de Santo Domingo de Oaxaca incluye la anotación manuscrita corregido por mandado del Santo Tribunal a 7 de julio de 1769, Mantecón.
Esta, que está en Oaxaca, no la pude consultar, pero ya sabemos qué partes están tachadas, ¿verdad? Por lo que pudimos ver en los otros ejemplares. La Compañía de Jesús llegó a Oaxaca en 1574. Las clases de gramática se iniciaron en el curso de 1576 a 1577. En el siglo XVIII sabemos que el número de alumnos gramáticos en las aulas jesuitas de Oaxaca era entre 150 y 200. Pude checar en estos días qué pasaba con la compañía actualmente, y lamentablemente en diciembre del 2024 la compañía tuvo que salir de Oaxaca por falta de jesuitas para atender la obra y, bueno, atender, ¿no?, búsquedas de paz en otros lugares. El último ejemplar que encontré en las bibliotecas se trata, el último ejemplar de la 7ª edición, se trata de este que está en la biblioteca del convento de Santa María Magdalena, Cuitzeo, Michoacán, y la última obra del brocense que encontré es la ópera Omnia de Mayans, que también está en Guanajuato. Como pueden ver, la mayoría de los ejemplares son del siglo XVIII, ya estoy acabando, la mayoría de los ejemplares son del siglo XVIII. Es claro que México era un territorio, permítasenos decir, era un territorio minervado, ¿verdad? Sin embargo, como sabemos, la Minerva no era un libro para la enseñanza inicial, sino más bien para la erudición, o como vimos en la mañana, era complementario, ¿verdad? Como lo vimos por las reformas de Bombal. Aunque las marcas de fuego indican que perteneció a colegios, eso no prueba que haya sido usado como libro de texto, ¿no?, en sí. En cambio, los exlibris manuscritos y los tachados nos indican que fue de personas individuales, que probablemente abrevaron parte del razonamiento del brocense, pero de quienes, por desgracia, no tenemos glosas que nos revelen de qué manera lo estaban comprendiendo. La variedad de conventos o colegios a los que perteneció, en cambio, demuestran que las ideas de Sanctius estaban en una parte importante del territorio mexicano. Y sabemos, por otros estudios que hemos hecho, que algunos de los autores de obras gramaticales las retomaron indirectamente a través de las notas del brocense añadidas al arte regio de Juan Luis de la Cerda. Porque esta obra, de la que también nos habló Javier Espino, tiene entre los revisores del arte regio estuvo Francisco Sánchez de las Brosas, y parte de las correcciones que hizo fue añadir sus comentarios sintácticos a la obra de Juan Luis de la Cerda. Entonces, en sí, las explicaciones sintácticas del brocense ya estaban incluidas en la obra de los jesuitas, en la parte sintáctica. Quisiera concluir afirmando que en el principio de la Biblioteca Nacional y en el principio de los colegios jesuitas en México también estuvo Minerva. Se sabe en la adaptación del convento de San Agustín, a mediados del siglo XIX, cuando ahí ya se encontraba el acervo de la Biblioteca Nacional de México, antes de que pasara a la UNAM, se colocó la estatua de la diosa Minerva en un gran nicho, antes de que como reporta Antonio García Cubas en su narración de 1904 acerca del convento de San Agustín, que dice: para terminar, haremos mención del vestíbulo griego a la entrada de la biblioteca, formado bajo el antiguo coro y la estatua de Minerva, colocada en el gran nicho con el que fue sustituida la puerta lateral del templo. Y está ahí donde marcan estas flechitas. Esta feliz coincidencia es una invitación a seguir estudiando la figura y los alcances de la obra del brocense en México. Y ahora, con esta presentación para ustedes, creo que seguramente también la podremos encontrar presente en Ecuador. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, María Fernanda. Con esta ponencia damos por terminada la mesa 3